en nuestras Biblias. ¿Cuántos ya tienen ahí Colosenses capítulo 3? ¿Sí? Y vamos a hacer algo en esta mañana. Yo voy a leer un versículo y luego ustedes leen todos el siguiente y luego yo el siguiente y nos vamos intercalando de esta manera, ¿sí? Para que todos participemos de la lectura. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17, ¿sí? Y pues voy a comenzar. Dice así el versículo 1: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. ¿Qué tal si oramos un momento y le pedimos al Señor que nos conceda el poder entenderlo, lo que Él nos ha hablado a través de su palabra? Señor, gracias en esta mañana porque al estar aquí, Padre, Señor, tenemos el gran privilegio de escucharte, Dios, de aprender de ti, Señor, de ti que eres fuente de vida y fuente de toda verdad, Señor. Hoy te rogamos, Padre, que nos concedas entendimiento, Señor, atención, Señor, amor por tu palabra, amor, interés por lo tuyo, Señor. Padre, que en esta mañana, Señor, tú lleves esa palabra a lo profundo de nuestras vidas, Señor, y nos ayudes a que la podamos entender y que la podamos, Señor, aplicar en cada área y en cada momento de nuestras vidas. Padre, que tu Espíritu obre en esta mañana a través de tu palabra para la gloria de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén.
Bueno, creo que sin duda alguna, a lo que nosotros le apuntemos en la vida, hacia allí se van a dirigir todos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo y nuestros recursos, ¿cierto? A lo que nosotros le apuntemos a alcanzar o a lograr en la vida, hacia ahí vamos a empezar a canalizar esfuerzos, a empezar a canalizar tiempo, recursos y en sí gran parte de nuestra vida. A esto el Señor Jesús lo llamó que donde esté nuestro tesoro, allí también estará ¿qué? Nuestro corazón, ¿cierto? Y lo que nosotros acabamos de mirar desde el versículo 1 nos comienza mostrando algo bien importante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto aquí nos está dando un enfoque de vida. Cuando leemos estos versículos, se nos está trazando y se nos está enfocando, por así decirlo, el camino o la forma correcta en la cual debemos dirigir nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestro tiempo. Y hoy en día creemos que hay una realidad muy palpable y muy fuerte a nuestro alrededor. La mayoría de las personas viven enfocadas en buscar una mejor situación económica, en buscar una buena salud, en buscar buenas oportunidades para superarse en la vida, ¿cierto? Y estas cosas en sí no están mal, ¿cierto? Y yo creo que Dios desea que cada uno de nosotros salgamos adelante en la vida. Sin embargo, lo que está mal es cuando lo que realmente debe ser primero y lo que realmente debe ser lo más importante en nuestras vidas no está en el lugar donde debe estar. Por eso el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses nos comienza haciendo una invitación, y es a buscar las cosas de arriba. ¿Por qué buscar las cosas de arriba? Dice el versículo en su última parte, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es una invitación a que entendamos o a que recordemos que nuestra principal meta y que nuestro principal enfoque en la vida debe ser buscar a Cristo. Ahora, cuando nosotros miramos un poco lo que sucede en la vida y cuando quizás estamos persiguiendo las cosas materiales, económicas, el éxito, la fama, la popularidad, el reconocimiento y la aprobación de los demás, nos encontramos frente a algo. ¿Qué sucede cuando no nos está yendo bien económicamente? ¿Qué sucede cuando a alguien no le está yendo bien económicamente? ¿Qué sucede cuando a alguien la está pasando mal en su salud? ¿Qué sucede cuando estamos quizás teniendo fracasos en ciertas áreas de nuestras vidas? La pregunta sería, ¿les está yendo mal a esas personas? Y yo creo que todos nosotros podríamos decir sí, les está yendo mal o la están pasando mal. Sin embargo, hay una situación ahí que nosotros estamos dejando de lado, y es que estamos evaluando y estamos midiendo el éxito en la vida, el progreso en la vida, de acuerdo a los estándares de nosotros los seres humanos y no de acuerdo a los estándares de Dios, ¿cierto? Estamos pensando que lo más importante es lo material.
estamos pensando que lo más importante es el éxito, la fama, los logros humanos. Estamos pensando que eso es lo más importante en la vida y que si tenemos eso, entonces lo hemos logrado todo, y que si no lo tenemos, entonces lo hemos perdido todo. Pero la realidad que nos muestra la Biblia es que el éxito desde el punto de vista de Dios no se mide y no se determina por cuánta prosperidad económica tengamos o por cuán buena salud poseamos. El éxito desde el punto de vista de Dios se determina por nuestro crecimiento espiritual, por nuestro amor por Dios, por nuestra obediencia a Dios, y no por logros o éxitos materiales. ¿Sí? Nuestro éxito como cristianos no está basado en lo mismo que es el éxito para los que no conocen de Dios. Para los que no conocen del Señor, claro que su enfoque y claro que su meta es lo material. Inclusive nosotros muchas veces escuchamos decir a personas: esa persona le está yendo muy bien, ¿cierto? ¿Y por qué dicen eso? Seguramente porque lo ven que ahora tiene plata, ¿cierto? Y dicen: uy, a esa persona sí que le está yendo bien, ¿cierto? Porque de pronto lo ven montado ahora en un buen carro. Antes no tenía carro, ahora tiene un buen carro, y entonces lo ven en el carro y dicen: uy, a esa persona sí que le está yendo bien, ¿cierto? Y muchas veces asociamos que ese tipo de progresos, que ese tipo de cosas son el éxito y son lo más importante. Sin embargo, para Dios y para nosotros, la prioridad y lo más importante no es ese tipo de logros, sino es amar a Dios, conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y hay una situación en esto. ¿Saben algo? Muchas veces, para conocer a Dios, para crecer en santidad, para crecer en la voluntad de Dios, ¿saben ustedes qué puede suceder en nuestras vidas? Que Dios nos tenga que llevar a una crisis económica, o que Dios nos tenga que permitir una enfermedad. ¿Saben? Y yo creo que en esos momentos muchos entramos o podemos llegar a entrar en crisis, ¿cierto? Porque pensamos que el éxito es que me esté yendo bien en lo económico, que tenga buena salud, ¿cierto? Que esté progresando en lo material. Pero hay una gran situación allí, y es que muchas veces cuando estamos creciendo en esas áreas, estamos menguando en nuestra santidad, en nuestra consagración, en nuestra obediencia, en nuestro compromiso y en nuestro amor por Dios. Y en esos momentos de la vida, Dios muchas veces tiene que sacudir nuestro confort. Dios muchas veces tiene que sacudir nuestra comodidad. Dios muchas veces tiene que interrumpir nuestro éxito y nuestro progreso humano, y muchas veces arruinarnos un poquito la vida, desbaratarnos un poquito la vida, para luego poderla volver a armar y a organizar de la manera correcta. ¿Sí? ¿Cuánto nos ha pasado eso en algún momento, en alguna etapa de la vida? ¿No? Yo creo que llegamos un día, los que conocimos al Señor, no llegamos al Señor porque anduviéramos muy bien, que digamos. Yo creo que estábamos bien llevados al punto donde ya no podíamos más, y ahí fue donde finalmente le dijimos al Señor: Señor, por favor, ya no puedo más, ayúdame, ¿cierto? Y aquí encontramos una realidad, ¿cierto? Que muchas de las virtudes más y de los valores y de las cosas más importantes en nuestra vida no se forman en el progreso, no se forman en el éxito material. Se forman en el dolor, se forman en el sufrimiento, se forman en la necesidad, se forman en la crisis, ¿cierto?
Y por eso dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos están mostrando un enfoque correcto de nuestra vida. Y luego dice el versículo 2: poned la mira en las cosas ¿de a dónde? De arriba, y no en las de la tierra. Ahora se nos está mostrando dos escenarios o dos situaciones donde puede estar puesta nuestra mirada, donde puede estar puesta nuestra mente. Aquí en otras versiones, esta parte donde dice poner la mira en las cosas de arriba, también dice pongan la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nosotros hemos sido llamados a pensar de una manera diferente, a ver las cosas de una forma diferente, pero no aquella que como nos parece a cada uno de nosotros o como la vemos en otros, sino como Cristo nos la muestra, ¿cierto? Y lo anterior, como dice el versículo 1, solo es posible si hemos resucitado, ¿cierto? El versículo 1 está dejándonos ver que esto solo es posible si hemos resucitado. ¿Con quién? Con Cristo. Ahora, ¿qué significa esto de resucitar? Sin duda alguna se nos está hablando aquí del nuevo nacimiento. Nadie puede conocer, interactuar y vivir en el reino de Dios y entender las cosas de Dios si primero no ha experimentado en su vida esa resurrección, que en otras palabras es el nuevo nacimiento y la obra que Dios hace en nuestras vidas. Y el versículo 3 dice algo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿No les parece a ustedes un poco raro cuando uno lee inicialmente que el versículo 1 nos habla de qué? De resucitar, y el versículo 3 ahora nos habla de qué? De muerte. O sea, y uno dice cómo que resucita y luego cómo que muere, ¿cierto? Y uno queda ahí como un poco confundido, ¿sí? Bueno, ya aclaramos la primera. ¿Qué significa eso de haber resucitado? Habla del nuevo nacimiento. Pero ahora, ¿qué significa esto de lo que nos habla en el versículo 3? De que habéis muerto. ¿Cómo así que hemos muerto? Cuando se produce el nuevo nacimiento en nuestras vidas, hay una nueva vida. Pero así como hay una nueva vida, también tuvo que haber una muerte. Una muerte a cosas del pasado, del pecado, de la vieja naturaleza, del hombre de pecado que habita en cada uno de nosotros, ¿cierto? Hay una vida nueva que implicó una muerte, ¿cierto? Hay una vida nueva que implica una muerte. Y esa muerte que nos habla aquí el versículo 3, porque habéis muerto. ¿A qué habéis muerto? A esa vida pecaminosa, esa vida pasada, sin Dios, sin ley, donde cada uno hacíamos lo que queríamos. Y dice el verso 3, porque habéis muerto y ahora vuestra vida, ¿dónde está? Escondida con Cristo en Dios, ¿cierto? Y sigue diciendo el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Hoy y por un poco de tiempo más quizás tendremos que sufrir y padecer dolores y cosas en esta vida, pero un día, cuando Cristo el Señor nos redima de este cuerpo imperfecto, de muerte, débil, entonces experimentaremos en nuestra vida la manifestación completa de la herencia que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero después de mirar un poco esto, quisiera que
miráramos detenidamente lo que dice el verso 5. El verso 5 comienza diciéndonos algo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cierto? Y este verso nos deja ver que aunque somos cristianos, aún luchamos con cosas de nuestra vieja naturaleza, ¿cierto? Con cosas de nuestro viejo hombre. Pero ¿qué es lo que nos indican que debemos hacer? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahora, ¿qué es lo terrenal? ¿Cierto? De que se nos habla en esto. Dice luego, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sí, aquí se nos está mostrando dos cosas. La primera, la realidad de que aún no somos perfectos, ¿cierto? La realidad de que aún luchamos con cosas del pecado. Aún tenemos que lidiar con el pecado. Pero ¿cuál es la instrucción que nos dan acá? Bueno, pues como pues usted no es perfecto, como usted tiene que lidiar con eso, pues tranquilo, siga y viva así. No se nos está diciendo que como no somos perfectos, que como tenemos debilidades, que entonces nos conformemos y nos quedemos así. ¿Qué nos dice acá la Biblia? Haced morir, ¿cierto? Haced morir. Ahora, ¿qué más significa eso? Que eso no va a morir solito, o que eso no va a morir así automáticamente o así porque sí, sino que eso va a morir ¿por qué? ¿O en qué momento? Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de lo que está mal en nuestra vida y con la ayuda y la gracia de Dios, ahora empezamos ¿a qué? A trabajar para hacer morir eso en nuestra vida. Es cierto que Dios nos ama y nos recibe a pesar de lo que somos, pero sin embargo Dios no nos quiere dejar de la misma manera. Dios quiere cambiar y Dios quiere transformar nuestras vidas. Es cierto que lejos de Dios el ser humano es incapaz de obedecer la palabra de Dios, de hacer la voluntad de Dios, pero también es cierto que cuando venimos a Cristo y cuando nos convertimos a Cristo, ahora Dios nos provee la capacidad y los recursos para que aquello que no podíamos hacer antes, ahora lo podamos hacer. Amén. Sin Cristo, alguien lucha y batalla contra el pecado y no lo va a poder vencer. Es imposible. Pero con Cristo, el que viene, entrega, rinde su vida a Cristo, ahora Cristo pone su espíritu, pone su gracia, pone sus recursos en nosotros para que ahora podamos ¿qué? ¿Cuál es la tarea del cristiano? Hacer morir ¿qué? Lo terrenal en cada uno de nosotros. Esa es una tarea y que no podemos excusarnos diciéndole a Dios, Señor, no puedo. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo Él nos da los recursos y nos da la capacidad ¿para qué? Para que lo podamos hacer. Mire lo que dice el versículo 5. Haced morir, ¿cierto? Haced morir, eso implica ¿qué? Un esfuerzo, una disposición, un sacrificio. No es fácil morir a ciertas cosas. ¿Y a qué nos dice que debemos morir? La primera, fornicación. Fornicación hace referencia a el uso de nuestra sexualidad fuera del orden y fuera de los límites establecidos por Dios. Y no solamente hace referencia pues a las relaciones sexuales antes del matrimonio, sino también en el matrimonio, la infidelidad y todo tipo de desorden en nuestra sexualidad, ¿sí?
Y eso debemos ser muy conscientes de que aunque Dios nos ha dado deseos, ¿cierto? Y yo creo que todos aquí sentimos, todos aquí deseamos, Dios también asimismo estableció un orden y una forma correcta en que esos deseos sean usados y sean manejados. Y luego sigue diciendo fornicación, impureza. Hace referencia a todo aquello que contamina nuestras vidas, sea con pensamientos, sea con palabras y sea con acciones, cosas que no se ajustan a la voluntad de Dios. Luego nos habla de ¿qué? De pasiones desordenadas. En otras palabras, emociones descontroladas, sin límites, sentimientos desbordados que nos controlan y no que nosotros los controlamos a ellos, ¿sí? Y luego nos habla de ¿qué? Malos deseos, ¿sí? Poner el corazón en lo malo. Y termina diciéndonos algo: avaricia. Avaricia. ¿Qué es avaricia? Es el amor por poseer y por tener. Quiero y quiero más. No importa si necesito o no, solo quiero y quiero más. Avaricia es el deseo por tener, por tener, por tener. Un deseo que nunca se sacia, ¿cierto? Y el versículo 6, ¿qué nos sigue diciendo? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros pensamos muchas veces y quizás hablamos solo del amor de Dios, pero también hay otro lado de Dios que necesitamos reconocerlo, y es la ira y la justicia de Dios, ¿sí? Y muchas veces nosotros hacemos cosas en la vida y pensamos que nada va a pasar, que nada va a suceder. Pero sin duda alguna el versículo 6 nos muestra que si como cristianos no tomamos en serio el hacer morir el pecado, el hacer morir las cosas que están mal en nuestras vidas, van a venir consecuencias. Y es cierto que Dios perdona el pecado si nos arrepentimos, pero Dios deja muchas veces las consecuencias para formación y para santificación de nuestras vidas. Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, miremos por favor Hebreos, lo que se nos dice allí. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Esto es algo que quizás pocas veces consideramos o tenemos en cuenta, pero nos dice así, Hebreos 12:5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ahora, ¿ustedes creen que Dios disciplina? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Dios disciplina? Claro que sí, lo estamos viendo en la Biblia. ¿Y cuántos hemos experimentado en ciertos momentos de la vida la disciplina del Señor? ¿Cierto? Y dice el versículo 5, sigue diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué razón? Dice el verso 6: porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, que el mismo amor que Dios nos tiene es el que lo lleva a corregirnos. Lo mismo que sucede con un padre con sus hijos, ¿cierto? Uno no corrige a los hijos por odio o por que sí, uno los corrige. ¿Por qué razón? Porque los ama y no desea que estén en lo malo, sino que se vuelvan hacia lo bueno. Así que sigamos mirando el versículo 7.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata ¿cómo? Como a hijos. Es decir, que la disciplina de Dios sobre nuestras vidas es una evidencia también y es una manifestación ¿de qué? De su amor. Dios no solo nos está mostrando que nos ama cuando nos está bendiciendo o cuando nos está prosperando en todo o cuando nos está ayudando en todo. Dios también nos demuestra su amor en los momentos cuando trae disciplina y trae corrección a nuestras vidas. Y eso debemos nosotros como cristianos ser conscientes de ello. Porque muchas veces nos pasan cosas en la vida por causa de nuestra desobediencia a Dios. Y a veces nos sucede que somos tan conchudos que nos enojamos con Dios y le decimos y le reclamamos a Dios, ¿cierto? Y le decimos: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué a mí me está yendo mal? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué a mí me está sucediendo esto? Dios, ¿te olvidaste de mí, Señor? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, Dios? Y Dios está diciendo: no, yo no me he olvidado de ti, más bien tú te habías olvidado de mí y estoy usando esto para que tú reacciones y para que tú vuelvas tu corazón a Dios y al camino correcto. ¿Sí? Él dice Proverbios que el necio arruina su vida por sus malas decisiones y luego se enoja con Dios. Debemos aprender a asumir la responsabilidad y las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿cierto? Dice el versículo 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cierto? Versículo 8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Versículo 9: por otra parte, tuvimos a quienes, a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿cierto? Quizás a unos les fue más duro, a otros no tanto, pero a todos nos tuvieron que disciplinar, ¿cierto? ¿Y qué dice luego el verso? Y los venerábamos, ¿cierto? ¿Cuántos quizás, a pesar de que sus papás fueron terribles y les daban tremendas muendas, pero sin embargo ahí se respetaban y ahí se aman, ¿cierto? ¿Y qué dice luego el versículo? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y qué? ¿Y viviremos? Y aquellos, ciertamente, hablando de nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, muchas veces lo castigaban a uno injustamente o se pasaban, ¿cierto? Y luego dice que, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Cuál es el propósito de la disciplina de Dios? Que participemos ¿de qué? De su santidad. Mire que aquí no dice para que seamos ricos, para que seamos famosos. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios en la vida de cada uno de nosotros? La santidad, ¿cierto? Tanto así que Dios trabaja en nosotros a través de cada situación de la vida. ¿Para qué? Para santificarnos. ¿Y qué dice el versículo 11? Es muy honesto el escritor y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después da ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Necesitamos la corrección del Señor y necesitamos recibirla con humildad en nuestras vidas. Ahora volvamos a Colosenses capítulo 3 versículo
5 y 6. Estábamos leyendo y estábamos mirando acerca de cosas con las cuales luchamos. Pero ¿qué nos invita a hacer Dios en medio de esas debilidades que tenemos? Hacerlas ¿qué? Morir. No usarlas como una excusa para pecar, sino que hacerlas morir. Pero luego avancemos al versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y yo creo que cuando miramos quizás la primera lista, de pronto algunos decimos, bueno, pues yo realmente ya no tengo problema con eso, ¿cierto? Y como que clasificamos a veces los pecados, ¿cierto? Pero miremos lo que dice el verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y nos empieza a hacer un detalle nuevamente. ¿Y qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cierto? ¿Y qué vuelve y nos dice en el verso 7, en el verso 8? Pero ahora dejad también estas cosas. Mire cómo el Señor, aunque muestra una realidad de cómo somos imperfectos, también nos invita a ¿qué? A luchar y a dejar esas cosas. Porque sin duda alguna, ellas se van a convertir en un gran obstáculo para que los propósitos de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas. Y muchas veces como cristianos decimos no eso, decimos bueno, pues resulta que yo ya no hago las cosas que hacen los malos por allá afuera, yo ya aquí soy un consagrado, pero resulta que en nosotros sí puede haber todavía ¿qué? Ira, enojo. Yo no sé de pronto qué significa eso en su totalidad, pero sí podemos comprender algo. Y habla de personas que aunque somos cristianos, pero muchas veces a toda hora están enojados, a toda hora están bravos. No sé si hayan visto algún creyente así, ¿cierto? Que a toda hora está bravo, que a toda hora está enojado, ¿cierto? Muy consagrado, sí, pero bravo y enojado a toda hora. No le pueden hablar, no le pueden decir nada porque está enojado constantemente. Y no trata de que no nos dé ira y de que no nos dé enojo. No, aquí no está hablando de que no nos airemos o de que no nos enojemos. Aquí está hablando de permanecer en una actitud constante de ¿qué? De ira y de enojo. Porque la ira y el enojo son emociones que el Señor nos da para que nos podamos expresar. Pero cuando ya nos mantenemos a toda hora airados, enojados, ahí hay una situación en nuestra vida que hay que resolver y que hay que arreglar, ¿sí? Por eso dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué? Ira, ¿cierto? Es una condición constante o en su mayoría del tiempo. Enojo es ser explosivo, son arrebatos de violencia. Luego habla de ¿qué? De malicia, ¿cierto? Disfrutar del dolor ajeno o buscar la forma de hacerle mal al otro. Blasfemia, ¿cierto? Es cuando a través de palabras o acciones difamamos el nombre de Dios. Luego habla de ¿qué? Palabras deshonestas, un lenguaje obsceno, groserías, chistes morbosos, conversaciones pesadas, ¿cierto? Ese tipo de cosas. No calumniar. Luego dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Yo creo que todos aquí luchamos con ciertas cosas de estas.
¿cierto? Pero ¿cuál es el consejo de Dios frente a eso? Hacer morir y ¿qué? Dejar esas cosas. Y este no es un proceso donde uno solo ora, porque a veces, muchas veces nos quedamos solo pidiéndole a Dios, ¿cierto? Ay, Señor, cámbiame. Ay, Señor, quítame esta ira. Ay, Señor, quítame este mal genio. Pero nosotros no estamos haciendo nada para ello. Esto implica ¿qué? Esto implica que nosotros tenemos que también hacer algo. No solo tenemos que orar, sino que también tenemos que hacer algo, ¿cierto? Además de orar, necesitamos hacer algo. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, a través de la Biblia, nos estamos concientizando de cosas que a veces, de tanto hacerlas y de tanto repetirlas, a uno ya se le vuelven como normales, ¿cierto? Para uno ya es normal y ya uno no le ve nada malo. ¿Por qué? Porque como lo está haciendo y repitiendo constantemente, pues para uno ya eso parece que normal. Pero cuando venimos y escuchamos la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios? Despierta nuestra conciencia, despierta nuestro buen entendimiento. ¿Para qué? Para que uno diga, uy, no puedo seguir así. Tengo que hacer algo para trabajar en esta área de mi vida, para cambiar esta área de mi vida. Muchas personas dicen, así soy, así nací, así soy, el que me quiera querer, que me quiera así. Pues esa no es una actitud correcta, ni es lo que Dios nos está indicando que hagamos acá. Lo que Dios nos está invitando acá es a ¿qué? A que hay un cambio y una transformación posible con la ayuda de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que no tengamos ese pensamiento de decir así soy y ya. No, precisamente si así es, eso le debe llevar a la necesidad de ¿qué? De cambiar y de entender que esa no es la forma o el diseño que Dios tiene para su vida. Dios tiene algo mejor para nuestras vidas. Y sigue diciendo luego el versículo 9: no mintáis los unos a los otros. ¿Será que sí decimos mentiras a veces nosotros los cristianos? ¿Cierto que sí? ¿Qué dice acá? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos que despojado del viejo hombre con sus hechos. Y luego ¿qué dice el verso 10? Y revestidos del nuevo, ¿cierto? Nos está como figurando algo. Quítense la ropa vieja, sucia, y pónganse en unas ropas nuevas, limpias, ¿cierto? Y dice el verso 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de ¿quién? ¿Cuál debe ser nuestro punto de referencia para buscar ser en la vida? ¿Cierto? Dice que aquí hay una imagen que debemos mirar y como que decir, ese es mi punto de referencia, ¿cierto? Y dice el verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y mire lo que dice el versículo 11, a mí me impresiona lo que dice el verso 11, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, la Biblia acá nos está diciendo, no importa quién sea usted, si usted sea colombiano de estrato 1, 3, 4, sea estudiado o no sea estudiado, tenga una maestría o no tenga una maestría, todos estamos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. No importa la posición social, no importa el estrato, todos estamos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Y qué dice el verso 12?
El verso 12 nos muestra cuál debe ser la vestidura nueva que debemos ponernos. Hemos visto lo que debemos quitarnos, pero ahora vamos a ver lo que debemos ponernos, ¿cierto? Y mire lo que dice el verso 12: vestíos pues como escogidos ¿de quién? De Dios, santos y amados. ¿Para qué nos escogió Dios? Para ser santos y amados. Y ahora empieza aquí a mostrarnos la descripción de la nueva vestidura. Y dice así: de entrañable ¿qué? Misericordia. ¿Qué significa misericordia? Bueno, es no darle al otro lo que se merece, ¿cierto? No darle al otro lo que se merece cuando ha hecho algo malo, ¿sí? Eso es misericordia. Justicia es darle lo que se merece. Misericordia es no darle lo que se merece. Misericordia. ¿Y cuánto necesitamos a veces eso? Misericordia, ¿cierto? Cuando nos equivocamos, ¿cierto? Sí. Y luego sigue diciendo, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, ¿de qué? De entrañable misericordia. ¿De qué? De benignidad. Es un deseo y una motivación, a pesar de lo que pase, de siempre estar haciendo lo bueno y de hacer las cosas buenas, ¿cierto? Luego de qué? De humildad, que es tener un pensamiento y un concepto correcto acerca de nosotros mismos y no creernos más ni por encima de los demás, ¿cierto? Humildad. ¿De qué? De mansedumbre. Es esa fuerza bajo control, ¿cierto? No es ser menso, pero sí es ser manso, es aprender a controlarse, ¿sí? ¿Y de qué? De paciencia. Paciencia, que también está relacionado con esperar, pero también con muchas veces soportar cosas, ¿cierto? Esperar, soportar cosas. Y luego el versículo 13 dice: soportándoos unos a otros. Bueno, y esta palabra puede tener dos implicaciones. La primera, como de, sí, de tolerar, pero la segunda también de ser un apoyo para el otro, de ser un soporte para el otro, ¿cierto? De sostener al otro, ¿sí? En medio de las dificultades. Verso 13: soportándoos unos a otros, y que perdonándoos unos a otros, como si alguno tuviere queja contra otro. Yo les quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Tiene usted alguna queja contra alguien? ¿Sí? Bueno, ya le quiero decir qué debe hacer. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia, cierto? Dice: si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué debe hacer? Perdonándoos, 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 ¿cierto? Ahora hay que hablar, claro, pero no hay que hablar para recriminar, sino para sanar, para aclarar, ¿cierto? Y con la actitud de perdonar, ¿sí? Y dice el verso 13 en su última parte: si alguno tuviere queja contra otro, ¿cierto? Perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y nos dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Alguien dijo lo siguiente: nunca tendremos que perdonarle a alguien más de lo que Dios ha tenido que perdonarnos a nosotros. Y aquí la invitación es
a perdonar a otros porque nosotros también necesitamos el perdón y hemos necesitado el perdón de Dios, ¿cierto? Y esto nos debe llevar a que cuando alguien nos ofenda, a que cuando alguien nos lastime y uno tenga deseos de vengarse y uno tenga deseos de pelear y uno tenga deseos de hacerle cosas malas, nos lleve Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, el Evangelio, nos debe llevar a perdonar, ya que nosotros somos el fruto y somos el resultado del perdón de Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos el fruto y somos el resultado del perdón de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el verso 14? Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Porque es imposible que nosotros seamos una verdadera iglesia sin amor. Podemos hacer muchas cosas que nos convertirían en religiosos, pero solo el amor de Jesús en nuestras vidas y a través de nuestras vidas nos llevan a ser imitadores de Él y a reflejar a Jesús en medio de nosotros. Amén. Y termina el verso 15 diciéndonos: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Mire que no habla de tener momentos de paz, nos habla de una paz que permanece en nuestras vidas, en nuestros corazones. Como cristianos no estamos llamados solo a tener momentos de paz, estamos llamados a vivir en paz y a ser personas de paz donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. ¿Cierto? Verso 16, verso 15 en su última parte dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed que agradecidos. Mire una característica de nosotros los cristianos: ser que agradecidos. Verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en como abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos y exhortarnos o animarnos unos a otros. ¿En qué? En toda sabiduría. ¿Queremos sabiduría? Llenémonos de la palabra de Dios, porque en ella encontraremos la sabiduría para la vida. ¿Y qué dice luego? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo creo que aquí se nos ha expresado y se nos ha desplegado una forma de vida maravillosa, en la cual Dios desea que nosotros vivamos. Y el verso 17 termina diciendo: y todo lo que hacéis, sea de qué, de palabra o de hecho, hacerlo que todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, muchos de nosotros pensamos que cuando se nos habla algo en el nombre de Jesús, es que después de hacer todo digamos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Muchas veces pensamos eso, ¿no? Que en el nombre de Jesús sea que si hago algo digo en el nombre de Jesús. Pero eso no significa en el nombre de Jesús. Hacer las cosas en el nombre de Jesús significa hacerlas como quien está representando a Jesús aquí en esta tierra. Amén. Como cuando alguien es delegado y es designado para ir a representar a otra persona, ¿cierto? Y le dicen: vaya por favor y usted me representa. O va como, va en mi nombre.
lo que el verso termina acá diciéndonos es que debemos recordar que Cristo nos salvó y que nuestra responsabilidad en esta tierra es la de aquellos que representamos y de aquellos que representan ¿a quién? A Jesús el Señor en esta tierra. ¿Cómo creen ustedes que debería ser un representante de Cristo? Si a ustedes les hablaran de que viene un representante de Cristo, ¿cuál sería la expectativa de cada uno de ustedes? ¡Wow! ¿Cierto? Uno diría, debe ser alguien, mejor dicho, ¿cierto? Pues ¿saben algo? Esos somos cada uno de nosotros, enviados y llamados ¿para qué? Para representar a Jesucristo nuestro Señor ante un mundo que necesita conocerlo a Él y que lo va a conocer a Él como a través de cada uno de nosotros. Coloquémonos por favor sobre nuestros pies y oremos en esta mañana a Dios, que el Señor nos ayude a enfocarnos de la manera correcta en que Él quiere que enfoquemos nuestras vidas y que vivamos nuestras vidas en esta tierra. Señor, en esta mañana te agradecemos, Padre, porque Señor, tú nos hablas con claridad, Señor. Padre, tú nos dejas ver, Señor, cuál debe ser el enfoque correcto y primario de nuestras vidas, Dios, que debe ser poner la mira y poner la mente y poner el corazón en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, Señor. Que más bien lo que debemos hacer con esas cosas es hacerlas morir, Señor, y luchar y batallar contra ellas, aunque estén presentes en nuestras vidas, Dios. Señor, hoy te rogamos que nos ayudes a despojarnos, como dice tu palabra, a quitar de nuestras vidas esas cosas de nuestra vieja naturaleza, Señor, y más bien a vestirnos, a ponernos cada día esas vestiduras nuevas, Señor, que tú deseas que estén en nosotros para que por medio de ellas te podamos representar de una mejor manera en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender que tú nos has enviado y nos has puesto para que te representemos a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a ser esos buenos representantes de ti en esta tierra. Que cuando otros nos vean, Señor, puedan ver, Señor, a Cristo en nosotros. Te puedan ver a ti, Señor, en nuestras vidas, Dios. No solo cuando estamos aquí en la iglesia, sino cuando estamos allí afuera, en el trabajo, en la calle, cuando estemos haciendo lo que estemos haciendo, Señor. Ayúdanos a recordar, Dios, que te estamos representando a ti, Señor. Ayúdanos a vivir sabiamente, prudentemente, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, entendiendo que tenemos un llamado, Señor, a la santidad, Dios, y a la honra y a la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a morir aquellas cosas, Señor, con las cuales luchamos y batallamos, Señor. Ayúdanos a no conformarnos, ni a acomodarnos, ni a quedarnos en ellas, Señor, sino a levantarnos, a renunciar, a crucificar, Señor, a batallar contra eso y a no permitir que esas cosas dominen ni se enseñoreen de nuestras vidas. Padre, que tu gracia nos ayude, que tu presencia nos fortalezca, que tu palabra nos instruya y nos recuerde y nos indique cada día la forma correcta de vivir, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos en esta mañana, Señor. Amén y amén.